Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Arrepentimiento y Santidad, con el pastor Uriel Isaac Sánchez y Carla Paulina Ramírez. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Comenzamos. Sean todos bienvenidos a su programa Arrepentimiento y Santidad a través de 98.5 FM y radiofuentedevida.com. Alabado sea el Señor. Amados, iniciamos con una oración. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia a través de la sangre de Cristo Jesús, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas que cometemos de continuo contra ti. Perdónanos, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a no fallar. Redarguye nuestras vidas, nuestros corazones. Ayúdanos, Espíritu Santo, te necesitamos. Bendito Padre Celestial, pedimos, Señor, que abran nuestros oídos para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Que alumbre, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Señor, y traiga fruto al 100%. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta es una poderosa bendición del Señor, que podamos compartir con ustedes este mensaje redefiniendo el remanente de la novia de Cristo. Como todos sabemos, amados, el Señor ha hablado muy claramente en su palabra en la Biblia que solamente la novia de Cristo perfecta y sin mancha, que es santa, justa y pura, entrará en la boda del Cordero de Dios. El día de hoy, nuestra escritura principal va a estar basada en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13. En donde examinaremos esta poderosa escritura, donde el Señor mismo Jesucristo habló de aquellos que podrán entrar al reino de Dios en las bodas del Cordero de Dios y hablar claramente de la identidad de aquellos que entrarán al reino de Dios. La finalidad de la definición de lo que toma entrar a las bodas del Cordero de Dios es el punto más alto, porque el Señor parece haber liberado el secreto a la iglesia, de quién entrará y quién no entrará. Y por esto es que esta enseñanza se convierte en una enseñanza muy crítica en este tiempo tan importante en la historia de la iglesia, incluso ahora que la línea profética del tiempo está progresando hacia el final de los tiempos. Esto es muy crítico, amados, para la iglesia, porque es el punto de giro y la absoluta diferencia entre aquellos que logran y aquellos que no lo logran. Así que comenzaremos con la escritura principal en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13. Y luego veremos las multifacetas de las dimensiones de la escritura. Y al hacer esto, el Espíritu Santo nos ministrará sobre los requerimientos de la perfecta novia de Cristo, que aquí está simbolizada por las 5 vírgenes sensatas, para que nosotros podamos usar en este carácter y poder entrar en el día del rapto. Porque recordemos que después del rapto ya no hay iglesia y ya no hay Espíritu Santo. Él solamente queda con la iglesia hebrea para que ellos también puedan entrar al reino de Dios. Y vamos a la palabra del libro de Mateo, capítulo 25. Dice la palabra del Señor. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden
y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y en estas escrituras dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, escuchen cuidadosamente, ellas tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ustedes comienzan a entender que había aceite disponible para ellas, pero ellas no tomaron el aceite. Y vamos a ir profundamente aquí para que podamos entender lo que el Señor implica aquí de nuevo. Repetimos: las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron ningún aceite consigo. Las prudentes, sin embargo, tomaron aceites en jarras al mismo tiempo con sus lámparas. En el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Recuerden, todas ellas se levantaron, las sensatas como las insensatas. Las prudentes y las insensatas se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. El versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y recuerden que una vez la puerta cerrada, se cierra para siempre. Recuerden muy bien esto en el libro de Génesis capítulo 7, en el tiempo de Noé, cuando iban entrando a la barca macho y hembra de todas las criaturas. Lo vemos en Génesis capítulo 7 versículo 16. Y cuando Noé entró a la barca, y Jehová le cerró la puerta. La Santa Palabra dice: y la puerta fue cerrada, el Señor cerró la puerta. Eso significa que es el Señor quien cierra la puerta. Aquí vemos lo mismo. Y la puerta fue cerrada significa que este es un mensaje muy crítico para nosotros, porque nos está llegando en un momento en que la puerta aún está abierta. Todavía no se ha cerrado. Así que todavía tenemos un tiempo incluso para entender las características de ese carácter de las cuales el Espíritu Santo nos revelará para que podamos entrar antes de que la puerta sea cerrada. Continuamos en el versículo capítulo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto, cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Detengámonos ahí. Esta es una escritura muy profunda que tiene todo lo que necesitamos para entrar al reino de Dios. Primero, vemos claramente que esta escritura es que el Señor Jesús mismo, quien es el novio, está hablando de lo que sucederá el día del rapto, el día de las bodas del Cordero. Así que ciertamente este es un mensaje muy crítico, porque viene del Señor mismo, del novio. Podemos ver que Él está haciendo igual al día de las bodas del Cordero y lo iguala a las 10 vírgenes. 10 vírgenes que salen a encontrar al novio, y todas las 10 vírgenes, ellas recogen sus lámparas, todas las 10, y la Biblia dice claramente aquí en el versículo 1: tomaron sus lámparas y salieron, significando que salieron fuera de su casa, fuera
a recibir al novio. Eso inmediatamente nos dice que los dos grupos de las dos iglesias de las cuales el Señor está hablando aquí, las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes prudentes, todas ellas tenían sus lámparas encendidas y todas ellas estaban conscientes de que el novio vendría. Ellas estaban conscientes de la línea profética que el tiempo había cambiado, que el fin de los tiempos había llegado. Así que vemos claramente que ellas toman sus lámparas. Esto habla de la salvación del Señor. Las lámparas están encendidas y ahora lo más crítico, ellas salieron fuera de la casa a encontrarse con el novio. Lo otro que podemos capturar en este mensaje es que el Señor le dio a la iglesia es que salieron a encontrar al esposo. Tendría que acontecer afuera, en la oscuridad, porque viene a la hora de la medianoche. Eso les dice que había oscuridad afuera y por eso era absolutamente necesario que tomaran sus lámparas. Así que ellas salieron fuera a la oscuridad. Y la otra cosa que podemos darnos cuenta es que las vírgenes insensatas, cuando salen, ellas no tomaron. No es que ellas no hayan comprado o que no hayan requerido, sino que ellas no tomaron las jarras de aceite. Eso significa que el aceite estaba disponible para todas. Mientras que las vírgenes prudentes, lo dice muy claramente aquí en el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Así que pueden ver claramente lo que distingue a las insensatas de las prudentes. Es que las prudentes fueron capaces de tomar cada una de ellas una jarra de aceite cuando salen. Así que podemos ver claramente, amados, desde la palabra de Dios, que el Señor está hablando del fin de los tiempos y está hablando del remanente que habrá sido sensibilizado por el Espíritu Santo, incluso para entender que muy pronto el rapto acontecería, lo que significa que el novio iba a aparecer muy pronto. Y no está hablando de la mayoría de la iglesia, está hablando de una minoría, en verdad, minoría, un remanente que se ha sensibilizado lo suficiente en el Espíritu Santo, incluso para entender y saber que los anillos de boda están listos y que saben que el reloj en el cielo lee 1 minuto para la medianoche. Y para decir, oh, miren, salgamos fuera de estas 4 paredes y salgamos afuera a esperar al novio. ¿Entienden lo que está hablando? Es este grupo selecto, un grupo pequeño, una minoría, un grupo que sale fuera, pero de este grupo queda muy claro que es una escritura de 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque el Señor Jesús, ¿por qué el Señor Jesús utiliza a 5 insensatas y a 5 prudentes en un número igual? Eso es lo que el Señor nos está hablando aquí. Entonces podemos ver que el Señor no está hablando del remanente, lo cual define el remanente de la novia de Cristo. Podemos ver que en estas escrituras redefine la escritura del libro de Zacarías capítulo 13 versículo 8 al 9, cuando dice que en toda la tierra traería juicio a las 12 terceras partes y la minoría, una tercera parte, ahora la pasaría por fuego. Escuchen esto con cuidado. Una tercera parte, él ahora la pasaría por fuego. El fuego del Espíritu Santo, refinándolas como oro y plata y probándolas como el oro, refinándolos como la plata, probándolos como el oro, lo que significa, tome ese tercio de la minoría, páselo por el fuego del Espíritu Santo y entonces redefina la novia de Cristo, lo que significa el remanente del remanente. Aleluya. Es de lo que está hablando aquí y dice en Zacarías capítulo 13 versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré.
y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esto es para la iglesia. El Señor está hablando de la minoría al interior de las iglesias pentecostales que han sido sensibilizadas lo suficiente para saber que el Señor Jesús viene pronto, para que puedan salir a la oscuridad y esperar al novio. Y permítame decirles una cosa, cuando ustedes ven esta escritura aquí, pueden darse cuenta de que el novio viene en la oscuridad. Él no está viniendo en la casa, Él está viniendo ahí afuera. Pero después de tomar la pequeña minoría que se ha preparado en las iglesias pentecostales para salir fuera en la oscuridad del mundo, y salir fuera y tomar esta minoría, y dice dividida en dos, la mitad entrará. Por eso es que dice el 50%, es una absoluta minoría, es un verdadero remanente del remanente. Pero pueden ver claramente que las vírgenes prudentes son capaces de tomar una jarra de aceite con ellas, mientras que las vírgenes insensatas no toman aceite. La otra cosa que sobresale aquí es que de nuevo lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que todas las vírgenes tomaron las lámparas de aceite que estaban encendidas, tanto las insensatas como las prudentes. Todas las vírgenes salieron fuera a esperar al novio que estaba viniendo en la oscuridad. Y porque el novio estaba tardando, todas ellas cabecearon y todas las 10 vírgenes se durmieron. Y cuando llegó la hora de la medianoche, miren esto, todas las vírgenes se despertaron. ¿Qué significa todo esto, amados? Y cuando todas las vírgenes despertaron, tuvieron que preparar sus lámparas. Eso significa que las lámparas estaban apagándose. Que lo que significa es que su desempeño de todas las 10 lámparas cuando llegó la hora de la medianoche estaba peligrando. ¿Ven lo que significa todo esto? Que había un requerimiento fuerte sobre las lámparas en la noche, de la hora de la medianoche, y todas las vírgenes alistaron sus lámparas. Pero lo que es sorprendente para mí aquí es un hecho de que ahora de la medianoche crece como en ese momento decisivo que ahora hace capaz la distinción entre las vírgenes sensatas y las vírgenes prudentes. Porque hasta la medianoche todo aconteció igual para todas las vírgenes. Cabecearon, se quedaron dormidas, todas ellas al mismo tiempo. Todas ellas estaban operando en sincronía. Hasta que la hora de la medianoche es cuando pueden ver esa diferencia marcada entre las vírgenes insensatas y prudentes. Amados, ¿quiénes eran estas 5 personas que el Señor simboliza como las 5 vírgenes insensatas? Número 1. Ustedes han visto claramente que hay varias cosas que estaban sucediendo, y lo que estaba sucediendo es muy similar tanto a las insensatas como a las prudentes. Vemos aquí que todas las vírgenes llevaban una lámpara, todas las vírgenes tenían sus lámparas encendidas, y la otra cosa que vemos aquí es que las vírgenes salieron en la oscuridad. Al interior de esa oscuridad, allí afuera, todas las vírgenes estaban esperando. Lo que significa que todas ellas eran conscientes de que el novio, nuestro Señor Jesucristo, aparecería en cualquier momento. Todas estaban conscientes. Todas las vírgenes podemos ver claramente en su naturaleza, ellas no fueron capaces de mantener ese proceso de espera. Todas las vírgenes cabecearon debido a la pesadez del proceso de espera. La naturaleza pesada del proceso de esperar por la llegada del novio, porque la Biblia dice que el novio tardó en venir. Así que todas ellas tenían una capacidad muy pobre de espera, y todas ellas cabecearon, y todas ellas se durmieron, y verdaderamente cayeron dormidas. Pero escuchen bien, todas ellas escucharon. Pongan total atención, esto es muy crítico para la iglesia. Todas ellas escucharon la voz del arcángel, todas ellas escucharon el anuncio en la hora de la medianoche, aquel anuncio que anunciaba la venida del novio. El clamor de medianoche, esto es muy importante para la iglesia, porque también sabemos que la mayoría de la iglesia ni siquiera va a escuchar la voz del arcángel. Pueden ver esto, la mayoría de la iglesia ni siquiera escuchará el llamado de la trompeta de Dios. Sabemos que solamente aquellos que están operando en el Espíritu Santo
cuyos oídos espirituales han sido abiertos, serán capaces de escuchar la voz del arcángel, porque esa voz es espiritual. También sabemos, la Biblia lo pone muy claramente, que solamente que aquellos que están operando en el Espíritu Santo, cuyos oídos espirituales han sido abiertos por el Espíritu Santo mismo, serán capaces de escuchar el llamado de la trompeta de Dios, porque esa trompeta es una trompeta espiritual. Y aquellos que tengan sus oídos espirituales abiertos, que son capaces de escuchar la voz del arcángel y la trompeta de Dios, son una absoluta minoría, incluso en la iglesia, especialmente considerando cómo se están moviendo las cosas en la iglesia el día de hoy. Pero de ahí vemos muy claramente que cuando todas las 10 vírgenes han escuchado la voz del arcángel anunciando la voz de Cristo el Mesías en el rapto, cuya poderosa venida viene a tomar a la novia, todas ellas son capaces de despertar del sueño y todas ellas son capaces de preparar sus lámparas. Eso se llama la mecha, lo que significa que estas lámparas estaban encendidas, pero cuando llega la hora de la medianoche, de repente hay una carga excesiva en el quemar de las lámparas. Están forzadas a prepararlas, tanto las vírgenes con aceite como las que no tenían aceite. Hay un requerimiento muy pesado en las lámparas en la hora de la medianoche. Entonces, ¿quiénes eran estas 5 vírgenes insensatas que incluso después de haber escuchado la voz del arcángel, después de haber escuchado el llamado de la trompeta de Dios, no fueron capaces de entrar? Yo creo que ahora que está basado en esta revelación que el Señor está dando, este es el secreto que la iglesia ha estado esperando, para que ella sea capaz de definir la identidad de la perfecta novia de Cristo. Así que quien el Señor Jesús simbolizó por las 5 vírgenes insensatas que no tomaron una jarra extra de aceite, incluso a medida que salieron a encontrarse con el novio. ¿Quiénes son estas 5 vírgenes insensatas? Aquí el Señor Jesús explicó una posibilidad. ¿Acaso el Señor Jesús quiso decir o quiso hablar de aquellas personas que rechazaron el Espíritu Santo? Amados, debemos de ver cómo este grupo de las 5 vírgenes insensatas fallan en entrar. Nosotros podemos evitar aquello que ellas hicieron y aprender de las vírgenes prudentes que tomaron las jarras de aceite que simboliza el Espíritu Santo, para que podamos entrar nosotros a las bodas del Cordero y al reino glorioso de Dios. Amados, estamos viviendo tiempos donde es evidente que hay 2 tipos de iglesia. Una que reconoce los tiempos que estamos viviendo y que sabemos que estamos en los tiempos finales. La otra iglesia es la que no reconoce los tiempos, que está viviendo por su carnalidad, sus metas terrenales, de donde se está predicando el evangelio errado, que solo se habla de prosperidad y de bienes terrenales, que es innegable que no está esperando al Señor. La buena noticia es que estamos a tiempo de cambiar, de los pastores volver al Señor a sus iglesias, de las ovejas volver a la santidad, de los salmistas volver a la santidad, de los líderes y ministros del evangelio que comiencen a predicar el evangelio sencillo y santo, la cruz, la sangre de Jesús y el arrepentimiento. Esto es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, el Mesías viene, preparemos el camino en arrepentimiento, santidad y justicia. Shalom. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios. A través de tu programa, Arrepentimiento y Santidad, deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.